somos el grupo número 8 y a continuación le vamos a presentar un pequeño resumen de lo que es la película Doctor Muerte a través de una mesa redonda. Este grupo está compuesto por Sheili Fernández, Gamali Peña, Alfredo Peña, Freddy Herrera. y yo su servidora, Elaine D. Esta película cuenta la historia de un médico, el cual tiene como propósito aliviar el dolor y el sufrimiento de su paciente. Para ello, él aplica lo que es la eutanasia. Aunque para muchas personas de la sociedad, esta no está dentro de lo que es la ética médica, ya que Borgia dice que esta es válida, ya que mediante esa práctica, él puede hacer que las personas mueran sin tener ningún tipo de dolor. Para esto vamos a hacer un análisis mediante una mesa redonda que se llevará a cabo en este momento. estamos aquí reunidos para analizar la película sobre el drama No conoces al Doctor Muerte. En esta película, cuyo tema principal es la práctica de la eutanasia. Aquí vemos como el doctor Jacques Borges le aplica esta práctica a sus pacientes, los cuales se encuentran en un estado o con una enfermedad ya terminal y ellos no quieren ver, ellos no quieren ver su final, quieren que su muerte sea suave y que sea lenta. Aunque hay varios grupos que están de acuerdo, el doctor Jacques Borges no ve esta práctica como una forma de asesinato, sino como una forma de terminar con el sufrimiento de todos sus pacientes. Estoy de acuerdo con la práctica de la eutanasia, porque el doctor y la gente proponen una película que van buscando para la comunidad. Bueno, como promotores de la salud, debemos prepararnos para a lo largo de nuestra vida profesional encontrarnos con algún paciente que nos diga que ya no quiere seguir viviendo. De ahí nuestra decisión. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta trama lo que se percibe son los ideales de Jacques Borges, que él lo que quería era que la eutanasia se reconociera como un derecho universal que se deja al ser humano, lo cual va en contraposición al moralismo práctico. Entonces, aquí surgen dos interrogantes. Aquí surge la interrogante de que si nosotros como médicos estamos haciendo lo correcto y evitándole el sufrimiento a una persona después que tiene una enfermedad. Y también surge la interrogante de que si nosotros debemos seguir teniendo a esa persona bajo un sufrimiento, aunque quiera ya terminar con su vida. Bueno, a pesar de la situación que se vivía en ese entonces, yo pienso que la eutanasia no estaba dentro de lo que era la ética médica, puesto que, como ya ustedes saben, tanto el juramento hipocrático como el humanismo depende de que la vida de la persona tiene que estar sobre todo. Entonces, en ese entonces había muchas personas que estaban de acuerdo con Jacques Borges. Pero ¿por qué estaban de acuerdo? Porque para ellos era algo que le convenía a ellos. Como por ejemplo el abogado que estaba peleando el caso con el al principio. Él iba a aspirar a un puesto político y para eso él se estaba afianzando de esa situación. Entonces yo pienso que la práctica de la eutanasia no está dentro de la ética médica. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque sobre la vida de una persona pienso que ningún ser humano puede actuar, puede mandar. Quizá en ese entonces, en esa época, no había el desarrollo médico o los avances tecnológicos que hay en estos momentos, pero que aún en muchos países todavía, aunque en algunos países se usa, aún en muchos países no están de acuerdo y dan todos los médicos y la ciencia médica trata de aplicárselo, ellos tratan de aplicárselo, dando el todo para que ese paciente llegue a su final hasta que su estado termine. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que él no tenía ningún beneficio a través de esta práctica. Él no recibía ningún tipo de dinero, él simplemente quería ayudar como un médico que era. Él quería ayudar a parar el sufrimiento de sus pacientes y por eso él practicaba la eutanasia. Incluso podemos
porque él perseguía el bienestar del paciente. Entonces, ¿qué yo pienso? Entonces nos encontramos ante las interrogantes de permitir que esta persona atente contra su vida o ayudarle a que el paso a la muerte sea de forma tranquila, en convivencia con sus familiares y sus seres queridos. Y además de esto, que también tenga la oportunidad de despedirse de ellos, porque si la muerte le llega de sorpresa, no van a tener la oportunidad. Y tenemos que destacar que él no decidía que esa persona se muriera, las personas decidían morir. Yo pienso que nosotros como futuros médicos, en particular no estoy de acuerdo con esta parte, porque el deber del médico es prolongar la vida del paciente, no el de, o sea, porque está bien, ellos tenían una enfermedad terminal y de una manera u otra se iban a morir. El doctor ya que porque, o sea, él veía, por lo menos pensaba que si ellos tenían la oportunidad de por lo menos despedirse de su familia, después tener una muerte tranquila, sin dolor, era más eficaz. Pero yo pienso como que él, en vez de aplicar esta práctica, como que él tiene que buscar la manera de por lo menos tenerle calmante para sus dolores, darle práctica, un ejemplo, orientación psicológica de sobre cómo ellos van hasta su muerte dominando esta práctica. No estoy totalmente de acuerdo con esta práctica. Bueno, colaborando con lo que ustedes hicieron, es cierto, él buscaba el bienestar del paciente, él siempre que iba a realizar alguna práctica con cada uno de sus pacientes, él lo grababa incluso y hablaba, conversaba con ese paciente y con su familiar. Sí, quizá es porque él no lo hacía con intención o con una intención suicida, pero realmente, como dije anteriormente, sobre la vida de una persona solamente la desea de Dios, porque él es el que no la da y él es el que debe quitarla. Y como dijo nuestro compañero ahí, quizá en ese entonces o en ese momento existían calmantes para los dolores, porque si el problema era el dolor, existían calmantes para los dolores, para que esa persona no esté sufriendo de una manera trágica. Bueno, pero tenemos que analizar también que además de esto, todavía en pleno siglo XXI se sigue practicando la eutanasia. Entonces hay que analizar bien por qué se sigue practicando la eutanasia todavía en pleno siglo XXI. Porque algunos países tienen esto como ley, algunos países la siguen practicando y personas se dirigen a esos países para poder eliminar su vida, o sea, para poder practicar la eutanasia, los doctores y todo eso. ¿Por qué todavía en siglo XXI sigue pasando eso? Entonces eso pone en posición a la ética médica, pero también nos lleva a nosotros a un abismo de reflexión. Yo estoy de acuerdo en que ya que practicaba la eutanasia el bienestar de sus pacientes, porque dado el caso del joven que estaba en la silla de ruedas, él le explicó, o sea, el joven le habló acerca de cómo él se sentía y él en un momento le dijo que él no podía ayudarlo porque él lo que sentía era depresión. Pero entonces su paciente le dijo que no, que él no quería seguir viviendo y que no, que él quería lo que quería morir. Entonces su compañero que no había necesidad de por qué darle la vida, si solo lo que necesitaba era ayuda psicológica, pero ya que porque siguió insistiendo en que él tenía que matarlo. Entonces yo lo que pienso es que él sentía placer al hacer morir a un paciente. Y también yo considero que él no tiene derecho de por qué quitarle la vida a un paciente, porque el único que tiene derecho a quitarle la vida es Dios. Señores, pero recordemos, señores, que él no le quitó la vida a nadie. Él lo que ayudó a esa persona a que eliminara su sufrimiento. No estoy diciendo lo que tú estás diciendo, Esteban, sino que él ayudó a las personas con su sufrimiento, a eliminar el sufrimiento. Porque la persona tomaba la decisión, por eso él creó un aparato, porque él no le inducía nada. La persona decidía en qué momento tenía que morir. La persona decidía si moría. La persona decidía todo. O sea, él no le inyectaba nada de que ya no va a matar. No, la persona, como ya me estuvo, de que él
que esa persona se curara. Pero si ustedes se fijan, ya que Goya persiguió tanto lo que él creía y persiguió tanto sus ideales, que hasta se sacrificó personalmente, sacrificó su libertad al exponer su caso ante la Suprema Corte, por lo cual pagó 8 años y medio. Entonces esta etapa nos pone a pensar de muchas formas. Estuvo correcto, no estuvo correcto, porque se sabe que las religiones y las costumbres religiosas gobiernan el pueblo, dogman al pueblo. ¿Qué pasa? Que las personas están orientadas a pensar religiosamente. Religiosamente el suicidio es un pecado. Religiosamente Dios da la vida y solo Él la puede quitar. Mi nombre es Keita Flores. Como todos mis compañeros han dicho anteriormente, era un médico que practicaba la eutanasia con la finalidad de que sus pacientes sintieran el menor tipo de dolor posible al morir. Él lo hacía con el consentimiento de los familiares del paciente y con su propio consentimiento. Pero en esta película se efectuó una controversia porque la sociedad se oponía a la eutanasia porque eso está contra el juramento hipocrático, lo cual dice prolongar la vida por encima de todo. El doctor Arias, el doctor Muerte, duró 8 años de prisión, pero no su consentimiento, porque algunas veces se llevaron a juicio y no lograron probarle nada, ya que sus pacientes estaban de acuerdo